Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy nos vamos a visitar el castillo de Denia. Si quieres saber de qué se trata, quédate porque no puedes dejar de visitarlo. El castillo está situado en el corazón de la ciudad, sobre una colina a 70 metros sobre el nivel del mar. Para llegar hasta allí hay que ir andando. Se trata de una excursión que puede hacerse en familia y, muy importante, consultar horarios y tarifas para planificar bien nuestra visita. El castillo solo tiene un acceso, por el carrer Sant Francesc o calle San Francisco, en pleno barrio Les Roques. Mientras ascendemos, vamos a tratar de entender lo que vamos a ver. Se trata de una fortificación musulmana, con 3 recintos amurallados adaptados a la forma del territorio. La Alcazaba, recinto superior, residencia del emir, del poder político y militar. El Albacar, se trata de un espacio intermedio, amplio, utilizado como asentamiento de tropas o refugio de la población en caso de necesidad. El tercer recinto, o en el caso de Denia recintos, serían la propia Medina y los rabales. Y sería un espacio ocupado por la ciudad actual. Por su situación y enclave, la colina del castillo ha sido utilizada por los diferentes habitantes. Ya desde la antigüedad clásica, capa tras capa, ha ahondado, cubierto, reutilizado, modificado cada centímetro del castillo, dejándonos su huella y contándonos su propia historia. Ya con toda esta información, estamos preparados para descubrir el castillo. Y callejeando, llegamos ante la puerta del castillo, el portal de la vila. Un tanto escondida, discreta, integrada en el propio entorno, con 2 imponentes torres protegiendo su acceso. Sobrecoge su gran tamaño, su forma ojival ya nos transporta a otros momentos, dando rienda suelta a nuestra imaginación. En cuanto atravesamos la puerta, sentimos que estamos en un espacio especial, amplio, con vegetación, al aire libre, un pulmón en pleno centro de Denia. A veces cautiva nada más entrar y rápidamente tu mente te transporta en el tiempo. Otras simplemente te coge de la mano para ir atrapándote poco a poco. Hay un algo especial, la luz, la vegetación, el sonido de los pájaros. A partir de aquí vamos a dejarnos llevar. Ya con el mapa que nos entregan junto al ticket de entrada, vamos a situarnos. Estamos en una pequeña plaza con la Torre del Consell, antiguo ayuntamiento de la vila. Una muralla, un arco y al frente una sucesión de terrazas de cultivo, fiel reflejo del último periodo como finca agrícola privada. Iniciamos nuestro recorrido por el camino empedrado. Se trata del camino original medieval que atravesaría la vila para acceder a la Alcazaba. En nuestro ascenso, sin prisa, vamos viendo las terrazas de cultivo con un proyecto de recuperación de viñas Moscatel. Vemos elementos arquitectónicos pertenecientes a edificios de la propia vila. Pozos, canales, aljibes, estructuras. Llegamos a una de las plazas de la vila. Tomamos un respiro y sí, aunque su forma actual queda completamente desdibujada, aquí estaría situada la iglesia, junto a una gran plaza. Se trata de una iglesia gótica. En su entorno se reunirían sus vecinos con el devenir de la vida. Pero no nos adelantemos. A lo largo de todo el recorrido vamos a encontrar unos tótems de información que nos van indicando lo que vamos viendo. Aparte, tienen un código QR donde podemos obtener de forma gratuita la guía histórica del castillo en varios idiomas. Seguimos nuestro ascenso, tomamos aire y sin dejar el camino empedrado, a nuestro lado tenemos una gran construcción, la Punta del Diamante, que junto al baluarte son arquitecturas renacentistas que, si bien se adaptan a la nueva artillería y técnicas de guerra, también nos oculta y disfraza los espacios originales.
La entrada a la Alcazaba y los alrededores de la iglesia y el cementerio de la vida quedan ocultos. En nuestro paseo no hay que dejar de mirar las murallas, torres, con diferentes técnicas de construcción, bases de muralla del periodo califal, torres cuadradas, técnicas del tapial y otras con las marcas de cantero a la vista, o incluso la huella de los impactos de artillería todavía latente. Seguimos nuestro camino y de pronto atravesamos una sucesión de puertas islámicas, que junto a la Torre del Mich sería el único acceso para llegar a la Alcazaba. Estas puertas están integradas a la edificación del baluarte, entre ellas un arco de herradura del siglo XI. Así, la impronta original andalusí queda escondida. Al atravesar las puertas, volvemos a sentir la emoción a lo desconocido. Pasamos a otro gran espacio abierto que enseguida descubrimos: la altura y una dominación total del territorio. Nos dirigimos por la pasarela a la parte superior. Llegamos a la planta y patios del Gran Palacio. Una vez aquí, se entiende perfectamente la elección de este punto para la construcción del castillo. Geográficamente tenemos al norte la costa de Valencia. En días claros hemos llegado a ver Tarragona. Al este tenemos la fachada marítima de Denia, la costa de las Rotas, hasta el Cabo de San Antonio, con la inconfundible figura de la Torre del Hierro. De telón de fondo, el Mediterráneo, y recortando el horizonte, Ibiza. Como jugando con nosotros, aparece y desaparece a lo largo del día. Al sur, el Montgó, y al oeste, las montañas y valles del interior. Atravesando la explanada, nos situaremos en la Torre Cuadrada, ahora sí, delante del majestuoso Montgó, porque al Montgó hay que admirarlo de cara, en todo su esplendor, con todas sus tonalidades de azules, verdes, grises. Y hay que hacerlo desde este punto, sin interrupción visual, grande, imponente, el guardián silencioso, mudo centinela, que ha dado protección, alimentos y que hoy también lucha por el derecho a conservar su entorno. Un paisaje único en cada momento, gran exponente del fenómeno atmosférico Foehn, creando climas diferentes en cada lado, dando cobijo a sus diferentes inquilinos a lo largo de la historia. Los íberos en el Al de Benimaquia, los asentamientos del Pic del Águila o el Coll de Pous, el destacamento militar romano en la Cueva del Agua, o la colonia agrícola del Montgó. Vegetación y fauna, guardas secretos, le han escrito poemas y canciones que solo le escriben quien lo conoce de cerca. Nos dirigimos a la siguiente torre, Torre Mirador. Desde aquí dirigimos la mirada al espacio interior. Nos encontramos en la Alcazaba, inexpugnable, residencia del emir, gobernador, el poder político y la corte. Un palacio sobre sólidos torreones, patios interiores y todo un vergel alrededor. Se la conocía como el Alcázar de las Bellezas. Granados, higueras, almendros, naranjos, olivos, viñas, olores, olor a azahar, a jazmín, a mar, mar Mediterráneo. En un documento traducido del árabe de principios del siglo X, dice así: la ciudad de Denia. Alá la restituye al Islam por su gracia. Es una ciudad de tipo medio, situada a orillas del mar, es terrestre y marítima. Está bien fortificada y es rica en todo tipo de bienes, frutos y huertos. Su puerto es muy importante. Frente a ella, en el mar, se encuentran las islas de Ibiza, Menorca y Mallorca.
Tanto Denia como estas islas son consideradas partes del Al-Ándalus, porque su lengua es idéntica, su dialecto es igual y su soberano es el mismo. Esto era en tiempos pasados. Este texto ya nos descubre una ciudad amurallada y en marcha desde el siglo X. Desde la Torre Mirador vamos a imaginarnos cómo sería la ciudad de Danilla. Desde esta torre vamos a imaginar que una muralla arranca desde la Torre del Galliner y por Temple de Santel llega hasta el cruce de la calle Calderón con Jorge Juan. Y que otra vendría desde la calle de la Vía hasta el mismo punto. Esto cerraría la Gran Medina. Una gran entrada de agua por toda la calle Patricio Ferrandiz y el Salarar haría necesario un puente para comunicar la Medina con el Raval del Fortí o el Raval de la Mar, junto a las atarazanas de época de Abderramán III. La ciudad de Danilla está en crecimiento constante y cambios continuos, convirtiéndose en una populosa población, donde conviven todas las religiones, cuna de grandes poetas, geógrafos, filósofos, estudiosos del Corán, una gran corte cultural, universidades, escuelas coránicas, conservatorios de música, un gran periodo de esplendor, no solo cultural, sino de poder y expansión. A extramuros estarían las alfarerías de la calle Teulada, Avenida Mongo. Unos vecinos acostumbrados al ir y venir de ciudadanos de todo el mundo. El puerto de Danilla como base de la flota, como puerto comercial y como peregrinaje a la Meca. Pero volvamos a la Alcazaba. Desde esta misma torre podemos ver el Vergel, actualmente el Verger Alt, y la Torre del Mig, el otro acceso directo a la Alcazaba. Se trataba de un ingreso en recodo, con dobles arcos de herradura. Es una torre de un cuidado aparejo y sillería que encontraremos en la Granada nazarí. La toponimia nos habla del vergel, el jardín, el harén. Como se puede ver, esta torre ha permanecido enterrada hasta los años 80, que comenzaron los trabajos de estudio arqueológico en toda el área del castillo. Pero, ¿en qué momento se colmató? Podría ser en 1400, cuando se reforma toda la parte superior, o en 1600 con el duque de Lerma. Pero sigamos con nuestra historia. Con la conquista cristiana comienzan los continuos cambios en la Alcazaba. La transformación es drástica, no solo en el edificio residencial, sino en todos los alrededores. La adaptación para la defensa de la vila. Con la orden de Jaime II y el traslado al interior del Albacar, hay un cambio drástico en el urbanismo, pasando de un urbanismo completamente horizontal como era la Medina de Danilla, con todo un sistema de alcantarillados, canalizaciones de agua, pozos, norias, a un urbanismo apiñado y casi vertical en la colina del castillo. Poco a poco, la Medina desaparecería, sería borrada, ya que utilizarían las piedras, maderas y elementos arquitectónicos para la construcción de la vila medieval. Calles empedradas transversales y longitudinales comunicarían la vila entre sí. Imaginemos por un instante el trasiego de la vida cotidiana de la vila. El mercado, los hornos, panaderías, artesanos, mesones, la iglesia, el ir y venir de mercaderes y comerciantes. La vila iría creciendo poco a poco. Se empezaría a edificar en el exterior de las murallas. La calle Hospital, Trinquet, Barrio Les Roques, Loreto, Caballers, Mayor. Las murallas
de nuevo se adaptan a las necesidades. El portal de terra, el portal del mar. Con ello, el tiempo pasa y la sucesión de títulos, condado, marquesado y finalmente el quinto marqués de Denia, duque de Lerma. Con él llega el Renacimiento. Las obras de ampliación en el palacio, el viejo palacio medieval, queda oculto tras la reforma y se convierte en un reflejo del palacio de Lerma. La gran escalinata y el jardín del Vergel cambiarían la imagen completamente. En la ciudad también haría grandes cambios significativos, entre ellos la creación de los conventos. Una inversión económica con el único objetivo de atraer al rey Felipe III. Finalmente, consigue que las bodas de Felipe III y Margarita de Austria se celebren en Denia. Increíble momento narrado por Lope de Vega. Ya puestos, imaginemos cómo sería ese momento. La gran entrada en puerto de toda la corte europea. La gran galera real, con todo un séquito de naves entrando a puerto. El momento de desembarcar en el Pont de Fusta, la entrada por la Puerta del Mar, los estandartes, los clarines, las cornetas, acompañados de vítores de los vecinos. Nunca habían visto tal desfile. Los balcones adornados, a su paso una lluvia de pétalos de rosa. La ciudadanía acompañan y aclaman a la pareja. Felipe III utilizaría el palacio hasta en 3 ocasiones. En el ala que alberga actualmente el Museo Arqueológico y que ya aparece en el cuadro en 1609. En este momento visitaremos el Museo Arqueológico inaugurado en 1987. Junto a las 2 exposiciones que con documentación, grabados, fotografías y materiales arqueológicos ponemos en contexto lo que hemos ido viendo hasta ahora. Antes de comenzar a bajar, es un buen momento para tomar un descanso en la cafetería y ver la zona donde estaría situada la ciudad romana de Dianium. Comenzamos el descenso por la carretera. Al llegar a la curva, podemos contemplar un paisaje diferente. Las terrazas de cultivo, esta vez vistas desde arriba. Una parte de la ronda de guardia por la muralla y la inmensa pinada. Resulta casi increíble de creer cómo después de haber visto el grabado de Denia o el cuadro de la expulsión de los moriscos, no quede nada, ni rastro de la vila. En la vida, en la memoria y en el recuerdo hay un antes y un después. En este caso, la guerra de la sucesión. Básicamente, en el conflicto de la sucesión al trono, Denia es la primera ciudad en proclamar rey al archiduque Carlos III de Austria, desconociendo a Felipe V, nombrándolo duque de Anjou. Los Borbones no se lo tomaron muy bien y comenzó una serie de asedios y combates que duraron de 1705 a 1708, con los campos arrasados y la ciudad completamente destruida, con poco más de 30 habitantes. Denia acepta la derrota. Necesitará más de 100 años para recuperarse. Ya con el pensamiento de que bajo todas estas terrazas de cultivo hubo vida, mujeres que iban al mercado, el herrero haciendo su trabajo, niños jugando en las calles, las campanas anunciando el culto, seguimos bajando hasta la siguiente curva. Desde aquí podemos ver la otra puerta de la vila, la puerta de Reis o del Socorro. Sería la entrada sur, donde comunicaría con el resto de la vila. Aquí mismo, desde esta curva, es el momento de entender el contexto de la carretera. Pero para ello, antes tendremos que conocer brevemente las consecuencias de la última guerra, la Guerra de la Independencia.
Nuevamente, el castillo fue entregado a los franceses. Se hicieron obras de refuerzo, mejoras en las murallas y torres, pero como consecuencia fue mucha la destrucción también. Finalmente, el ejército francés se rindió en 1813. Esta sería la última guerra antes de que en 1859 se decretara el abandono como plaza fuerte y se ordenara la demolición del castillo, perdiendo definitivamente su función militar. Triste final para una gran fortaleza. Es así como pasa a manos privadas, convirtiéndose en una finca agrícola, como habíamos dicho al principio de nuestra visita. Durante los años que pasó el castillo a manos privadas, parecía que toda idea era buena y el castillo era utilizado según las necesidades. Pero aún hay algo más. A principios del siglo XX, la parte norte del castillo sirve como cantera de extracción de piedra para la construcción de las escolleras, borrando toda impronta de la parte norte de la colina del castillo, dejando un gran vacío, un gran corte sin posibilidad de llenar. En los años 20 se construye un templo y una gran estatua del Sagrado Corazón de Jesús que sería bombardeado en la Guerra Civil. Ya hacia 1950, tras un largo proceso, el castillo finalmente pasa a ser propiedad municipal. Grandes proyectos dan paso a la construcción de la carretera, arrasando con todo a su paso, murallas y gran parte de los vestigios de la vila. Aquí, en este momento, tenemos la oportunidad de visitar las excavaciones arqueológicas de la vila, que presenta un urbanismo gótico. Vemos las manzanas de las viviendas, algunas con patio interior y arcos, que podemos ver el arranque y el perfil de uno que, si imaginamos, quedaría justo en el centro de la carretera. Sí, bajo de toda esta ladera está la vila medieval, esperando a ver la luz algún día. Hemos visto cómo capa tras capa el castillo ha ido transformándose. Las piedras han cambiado su ubicación original. Cualquier piedra de esta larga línea de márgenes está fuera de su contexto. Tal vez, en algún momento, formó parte de una vivienda árabe de la Medina, que después los cristianos trasladarían y construirían su vivienda con ella. Algunas son de la iglesia, otras del Gran Palacio. Tal vez incluso Felipe III y Margarita de Austria se sentarían en alguna a brindar por su matrimonio. Y todas ellas, fruto de la destrucción absoluta, vuelven a tener utilidad. Con este pensamiento pasamos el arco de salida de la vila y nos encontramos de nuevo en la plaza de la Torre del Consell. En esta torre se instaló el primer museo arqueológico allá por los años 50. Son múltiples sensaciones. Incluso, algo cansados, bajamos la cuesta, admirando el portal de la vila, por donde antes habíamos entrado, desconociendo los secretos que guardaba detrás. Ahora, atravesamos la puerta con el convencimiento que la historia continúa, que queda mucho por descubrir. Pero si algo hemos visto hoy, es un pueblo que se levanta una y otra vez y que lucha por derecho donde elige vivir. Si les ha gustado, no olviden dar un like y suscribirse. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.